Hola, soy Mi Jun de la Universidad de Derecho de los Estados Unidos. Hoy es 2 de junio y comenzamos con las noticias del mercado estadounidense. Hoy también, Mi Jun les trae tranquilidad a los inversionistas estadounidenses sin ningún cambio. Ya es junio otra vez. Ya estamos casi a la mitad del 2025. El próximo mes de junio, el mes de junio que comienza ahora, es un tiempo precioso en el que pueden ocurrir muchos días importantes en la vida de muchas personas. Como la productividad es un tema difícil, hay muchas personas que quieren escuchar consejos sobre esto. Recientemente he explicado el significado de la palabra leverage. En los manuales de Estados Unidos se utiliza mucho el término leverage en varios contextos. Por eso, incluso los fines de semana no puedo dejar de transmitir. El sábado pasado, junto con el representante Kim In-jung, participé en una transmisión sobre la envidia, pero más que hablar de la envidia, fue una transmisión sobre el secreto del éxito de la envidia, un secreto oculto que se puede aprender en las escuelas de inversión de Estados Unidos. Y además, ayer también tuve otra transmisión en Mason. Por eso, en la parte que más me costaba entender sobre invertir en filantropía, estudiamos juntos en el podcast de Mason, que explica de manera fácil y divertida si esta industria realmente tiene potencial de crecimiento. El hecho de poder ofrecer contenido tan diverso es posible gracias a la colaboración con Choice Star y porque estamos usando la plataforma de Leverage. Otra parte importante es que últimamente, a través de la inteligencia artificial que está profundamente relacionada con nuestra vida diaria, también estamos utilizando diferentes tipos de apalancamiento. Recientemente han salido muchas aplicaciones de inteligencia artificial que están recibiendo mucha atención. Yo en medio de esto he ingresado a unos 7 u 8 servidores y estoy probando esto y aquello. Por eso, para no quedarme atrás en la era, estoy viendo muchos programas de Mishwon y esforzándome para convertirme en miembro. También hay una parte de mí que quiere probar al menos una vez la famosa aplicación de citas. En la página de Seeking Alpha, las noticias en tendencia que reciben más clics están visibles, pero la noticia más destacada se encuentra en la parte superior. En casos previos, también puedes acceder a Seeking Alpha y hacer clic en las noticias así. Antes había una sección llamada Longform que necesitaba ser interpretada, pero si ves aquí, este artículo se puede traducir al coreano. Si quieres leerlo, haz clic aquí y así aparecerá el texto traducido al coreano de manera natural. Entonces, si haces clic, puedes leer este artículo directamente en coreano. El presidente de Estados Unidos, Dallon, envió el lunes una carta sobre la neutralidad de la península coreana y agradeció al presidente Trump por su influencia positiva. La tensión comercial entre Estados Unidos y China aumentó después de que Trump se opusiera al acuerdo comercial con China, lo que provocó una reacción negativa. Al ver este desarrollo, China respondió con fuerza. Además, Trump anunció que aumentará al 50% los aranceles sobre las importaciones de acero y aluminio a partir del viernes. Así que, cuando surge una noticia importante, ocurre de este modo. Una nueva función de traducción directa al coreano se ha agregado a la app de noticias de Xiaoting. Al ver esto me emocioné mucho. Me pregunto si terminaré como esos inversionistas locos que pierden el control si no manejo mi mente correctamente. Muchos foros de inversionistas están perdiendo la cabeza y me preocupa que el valor de mi contenido también pueda disminuir. Por la influencia de la inteligencia artificial también tengo la preocupación de que el valor de los creadores pueda desaparecer y que situaciones como esta puedan ocurrir. Por eso también estoy preocupado. Por ello, estoy creando nuevo contenido para asistir en las inversiones de muchos, adaptándome a las necesidades de la nueva era. Por eso, también estoy intentando crear contenido en YouTube y en la comunidad de miembros para poder ofrecerles a más personas más valor y oportunidades de inversión. Ojalá despierte el interés de muchos. La incorporación de artículos de noticias en coreano en el portal de Shinsin Alpha está atrayendo el interés de muchas personas. Si este interés continúa, cada vez más gente se unirá a Shinsin Alpha, lo cual considero muy positivo. A partir del próximo domingo, Shinsin Alpha está planeando un evento con un 20% de descuento. Por eso, en ese momento podrán unirse a la membresía Premium a un precio aún más rebajado. Entonces, para aquellos que desean leer artículos en coreano cuando hay nuevas funciones, ¿recomendarías unirse a Shinsin Alpha? Si me avisan con anticipación, podré compartir información detallada con todos ustedes. Con un nuevo comienzo, en el primer boletín de junio, comenzamos de inmediato con las noticias de hoy. En la transmisión del lunes, analizaremos el mercado de valores estadounidense de la semana anterior.
Veamos primero el índice S&P 500. Yo lo marqué por semanas. En general, el color verde predomina en el mapa. Por eso la semana pasada, la mayoría de los sectores mostraron un aumento y solo unos pocos sectores mostraron una caída. Esta es la tendencia del mercado que nos interesa. La mayoría de los sectores están en verde, pero si miras el software, verás que hay muchas acciones que muestran una tendencia a la baja. Entre ellas, el precio de las acciones de Cadence Design System, CDNS, cayó un 9.34% en una semana. Antes, cuando había tantas acciones que caían así, era muy difícil identificar la razón de ello. Pero ahora, gracias a la ayuda de la inteligencia artificial, parece que podemos comprobarlo fácilmente. Vamos a ir a la página de diseño del sistema de Kaiden. Si miras el título del artículo, aunque las letras están un poco distorsionadas, puedes hacer clic aquí y ver la traducción al coreano de inmediato. Aquí estoy contigo. Al seguir la línea de tiempo financiera, se observan empresas estadounidenses de electrónica, diseño, automatización, cadenas y una más. El mercado bursátil también se retrasó considerablemente, registrando la caída el miércoles por la tarde. Y esa es la razón que se está explicando. El Departamento de Comercio de Estados Unidos anunció que restringirá la venta de semiconductores y software avanzados a China, lo cual es la razón principal. Anteriormente, solo las empresas que fabricaban y vendían semiconductores para Nvidia tenían restricciones. Antes, los problemas con China estaban relacionados principalmente con la industria del software, así que muchas empresas de software no tuvieron buenos resultados la semana pasada. Así es como se puede ver la situación. A continuación, organizaré y explicaré el origen de los principales índices de Estados Unidos. La semana pasada, el índice que más subió durante la semana fue el Nasdaq. El Nasdaq 100 subió un 1.94%, el S&P 500 un 1.78% y el Dow Jones un 1.57%, un 1.57%, registrando aumentos similares en los tres principales índices. Y además, el rendimiento de los 11 sectores también fue bastante bueno. Excepto por un sector que tuvo energía negativa, los otros 10 sectores mostraron todos números positivos. El sector inmobiliario se destacó al subir un 2.68%, mostrando el mejor desempeño. En segundo lugar estuvo el sector financiero, seguido por la tecnología, que subió un 1.81%, mostrando también un buen desempeño. El mes pasado, el sector tecnológico subió un 9.97% y el inmobiliario casi un 10%, siendo los de mejor desempeño. ¿Podemos confirmar que esto es posible? Esta semana revisaremos el desempeño de las acciones estadounidenses. La semana pasada, muchas categorías tuvieron un alza considerable. Palantir encabeza la lista. Sus acciones tuvieron un desempeño impresionante la semana pasada. Sin embargo, el viernes subió un 7.73%, así que el 6.87%. En segundo lugar, Broadcom subió 5.84%, Meta Platforms 3.2%, Nvidia 2.90% y 2%, Tesla 2.10%, Amazon 2.0%, Google 1.90% y 4%, Dell Technologies 1.80% y Visa 1.50% y 2%. Además, en la semana, 1.14%, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 0.70%, AMD 0.38% y 0.36%. Las otras 6 acciones bajaron durante la semana, pero MicroStrategy fue la única que mostró un rendimiento positivo semanal. 1.33%, Bitcoin un 3.05%, Celestica un 3.42%, Uber un 4.09% y B2 cayó un 8.01%, siendo el peor del grupo. No obstante, este tipo de clasificación puede cambiar totalmente en un mes. Si vemos las acciones que más subieron el mes pasado, Credit Technology y Trade Desk aumentaron más del 40%, Nextracker subió un 39.6% y Celestica un 35%, lo que confirma que las acciones que estuvieron a la baja la semana pasada tuvieron un repunte notable durante el último mes. Yo, el primer día de cada mes, comparto el estado de las acciones de la cartera de mi June Portfolio para los miembros de mi June y también hago pública la rentabilidad de la cartera de mi June. Y también comparto el estado de rentabilidad en el canal de YouTube de mi June. Lo hago en la primera transmisión de cada mes. Pero, ¿por qué les muestro la rentabilidad a muchos de ustedes una vez más?
Lo hago para que muchos de ustedes puedan comprobar directamente si la estrategia de inversión de Mijihun Momentum realmente está funcionando de manera efectiva. Normalmente, si el precio sube, compra acciones y si el precio baja, vende acciones. Hay muchas personas que hacen esto, pero la estrategia Momentum que yo persigo es diferente. No es así, también puede funcionar de esta manera. Por eso, a mi manera, durante los últimos 2 años he pensado mucho en cómo podría explicar la inversión Momentum de una manera más sencilla. He reflexionado mucho sobre esto. Hoy en la transmisión pensé en presentarles mi método de una manera un poco diferente. Yo pienso en el mercado de valores como un viaje que se abre y se cierra todos los días, con un principio y un final. He escuchado que muchas personas van al hipódromo, pero no sé exactamente por qué. Cuando lo comparo con el mercado de valores, siento que ambos son igual de emocionantes. Así, cuando se comparte información, hay una clara diferencia entre quienes tienen una alta probabilidad de ganar y quienes tienen una baja probabilidad de ganar, y eso se refleja en los resultados de cada uno. Esto es una tabla de probabilidades que muestra la información. Las empresas son como los caballos. Algunas tienen alta probabilidad de ganar, mientras que otras tienen fundamentos débiles y su probabilidad de ganar disminuye considerablemente. Por eso, solemos analizar las acciones así y luego apostamos en grande en las categorías que preferimos. Por ejemplo, si escuchas nombres como Nvidia o Teseulra, sabes que son empresas de mega tecnología que tienen fundamentos sólidos. Sin embargo, en este proceso puede haber una trampa. Durante un mercado alcista, cuando el ciclo se repite diariamente, es común escuchar frases como todos los días es igual. En el mercado de valores, este ranking puede cambiar fácilmente dependiendo de las condiciones. Si cambian las condiciones, el ranking también cambia. Si un caballo gana una vez o si queda en segundo lugar, tiene que bajar en el ranking la próxima vez. Si sube un poco más o no, baja de nuevo. Esto se llama penalización. Por eso, en la próxima carrera, el caballo que ganó tiene que cargar un poco más de peso y el que perdió carga un poco menos. Así, el que ganó tiene una desventaja y el que perdió tiene una ventaja. En estos casos, se reduce la carga para equilibrar las condiciones. Así que hacen las condiciones más justas para todos, para que todos tengan oportunidad de ganar. Por eso, aplican este sistema en las carreras de caballos. Las empresas que ganaron mucho antes, ahora tienen más peso en el mercado, por lo que es más difícil que sus acciones sigan subiendo. En cambio, las acciones que bajaron mucho tienen menos peso, por lo que es más fácil que suban. Así funciona el sistema de balanceo en el mercado. Bueno, si lo entiendes así, está bien, pero el problema es que si solo subes un poco el peso o solo bajas un poco la carga, el efecto es muy limitado. Por eso normalmente, las acciones ganadoras de ayer aún tienen potencial de continuar al alza hoy. No es que el caballo que subió un poco de peso o bajó un poco de peso de repente se convierta en el número uno, y aunque haya ganado antes, solo porque subió o bajó un poco de peso, no significa que hoy también vaya a ganar con seguridad, pero aún así, la posibilidad de que vuelva a ganar hoy sigue siendo alta. Entonces, si aplicamos esto a la bolsa, las acciones que subieron ayer tienen muchas posibilidades de volver a subir hoy, y las que bajaron ayer probablemente sigan bajando durante unos días más. Entonces, si sigue subiendo así, al final llegará un momento en que ese peso ya no podrá ser soportado. Si sigues aumentando de peso constantemente, eventualmente será demasiado y no podrás mantener el primer lugar. Comenzarás a descender en el ranking, quedando en segundo, luego en tercero, y si continúas sobrecargado, seguirás bajando posiciones. Esto es lo que sucede cuando nuestro cuerpo se debilita. Cuando hablo de momentum, me refiero a que, aunque el caballo siga corriendo, si continúa acumulando peso, eventualmente perderá fuerza. Lo crucial es observar si ese impulso se mantiene o comienza a debilitarse. Mientras el momentum sea fuerte, la tendencia sea buena y no haya señales claras de debilitamiento, es correcto seguir apostando por este caballo. Esa es la lógica de la inversión basada en el momentum. Por otro lado, las acciones cuyo precio sigue cayendo, aunque parezca que ya han tocado fondo, tienen una probabilidad muy baja de recuperarse rápidamente. Por eso, cuando la tendencia sigue siendo negativa, apostar por estas acciones no es una buena estrategia. Hay riesgo de que siga cayendo, así que cuidado con estos consejos. En esta ocasión, mediante ejemplos, les explico gradualmente los principios del mercado de valores de Estados Unidos. Ahora, lo más importante es cómo funcionan realmente los movimientos de los fondos de inversión basados en ideas muy novedosas y pequeñas. Se los mostraré de nuevo para una mejor comprensión. Les mostraré el rendimiento de la inversión durante 5 meses en el portafolio estadounidense que manejo personalmente.
Al final de abril, el monto total en mi portafolio era de aproximadamente 912 millones de wones. Después de un mes, esa cantidad aumentó a 1.012 millones de wones. Durante ese mes no hice depósitos ni retiros adicionales. Si hacemos el cálculo, la ganancia de inversión es de 99.9 millones de wones. En resumen, la ganancia mensual fue de alrededor de 100 millones de wones. Así se ve la situación. Si calculamos los ingresos mensuales, esta vez logramos un ingreso sólido de entre el 10 y el 11%, casi un 11%. Así es como se ve. A continuación, compartiré los resultados de inversión del año anterior. Como pueden ver, en el tercer trimestre de 2024 tuvimos solo un 1% de ganancias, pero en el cuarto trimestre logramos un impresionante 35% de crecimiento. Sin embargo, este año, el primer trimestre no fue tan bueno. Tuvimos una pérdida del 22,3% y en el segundo trimestre de 2025 hasta ahora logramos 16,04%. En resumen, 26,09% basada en la suma de los resultados trimestrales. Considero que esta gestión es viable. Aquí pueden ver que estoy comparando principalmente los índices principales. El S&P 500 ascendió un 11,89% en el último año. 13,58% en el último año. En comparación con las principales acciones, un rendimiento del 26,09% es bastante sólido, así que podemos organizarlo de esta forma. Personalmente, mi objetivo es obtener un rendimiento anual del 20%, pero el mercado de valores estadounidense sube algunos años y baja en otros. Por eso, no es posible mantener un 20% de manera continua. Por lo tanto, debemos comparar y analizar constantemente el S&P 500 considerado el punto de referencia del mercado. Este debe ser nuestro objetivo. En mi caso, si el S&P 500 sube un 11,89%, debería lograr al menos un 24% para alcanzar mi meta. Así lo veo. En resumen, un 26,09% se considera exitoso. Esa es mi evaluación objetiva. Yo, por ejemplo, en junio de 2020 abrí por primera vez mi canal de YouTube de finanzas personales y en mi primera transmisión dije esto. El título era Lograré un 20%. En ese entonces, muchos decían que era imposible, que un 20% era demasiado difícil de lograr y había muchos comentarios dudando si realmente podría hacerlo. Pero ahora, si lo ves, estoy logrando realmente ese rendimiento. Moonray Ishe en 2022 mostró una pérdida enorme. Sin embargo, a pesar de eso, en 2020 y 2021 también tuve plusvalías y además en 2023 superé el 100% de rendimiento y en 2024 también llevo un rendimiento de hasta el 70%. En los últimos 12 meses, el 26,09% superando el 20%, por lo que objetivamente se puede valorar como una rentabilidad positiva que supera el promedio de los fondos de inversión. Yo registré una rentabilidad del 11% en 5 meses con el portafolio de acciones estadounidenses, así que invertí de esa manera, pero más que por mi inversión, la subida del mercado de valores estadounidense fue realmente buena. El mes pasado el S&P 500 subió un 6,2%, por eso fue el mayor rendimiento en mayo, 1990. Bueno, entonces lo importante es que mayo fue muy bueno, pero ahora lo que importa es cómo será junio y los meses siguientes. Hay muchos artículos sobre esto, pero hoy no voy a leer esos artículos, sino que voy a compartir directamente mis opiniones personales con ustedes. Mayo fue un mes emocionante para los inversionistas del mercado de valores estadounidense, ya que mucha gente invirtió activamente en acciones. El S&P 500 registró el mayor aumento mensual desde 2023 y para nosotros, los inversionistas, fue el mejor mes de mayo en 35 años. Las acciones de Nasdaq, nuestras favoritas, tuvieron un gran desempeño. Durante los 2 meses desde el 8 de abril pasado, el índice ha subido más del 25% sin una sola corrección importante. En mayo, muchos vendieron sus acciones y se alejaron del mercado estadounidense, creyendo que la subida sería breve, pero quienes no siguieron esa tendencia ahora ven los resultados. La razón principal por la que el mercado estadounidense subió tanto el mes pasado es porque el presidente Donald Trump anunció una reducción parcial de los aranceles. Sin embargo, el alza no se debió únicamente a los aranceles.
Según el análisis de LPL Financial, en esta temporada de resultados, las empresas han superado las expectativas en un 13% en promedio en comparación con el año pasado. Además, el 78% de las empresas superaron las expectativas de resultados y la mayoría de ellas mostraron un crecimiento sólido, no solo por los aranceles y el aumento del consumo, sino también por una mejora significativa en sus márgenes de ganancia. Especialmente las empresas del sector de megatecnología han liderado este impresionante crecimiento de resultados. Por eso, el aumento del índice Nasdaq fue mucho mayor que el de otros índices. Hay dos razones principales. Primero, preocupaciones sobre la perspectiva de los tipos de interés. Segundo, el rendimiento empresarial fue excesivamente bueno. Especialmente cuando las empresas que nos interesan mostraron resultados tan sólidos, pudimos alcanzar el mayor rendimiento de mayo. Así es como hay que verlo. Bueno, a partir de aquí es solo mi opinión personal sobre cómo podría desarrollarse la tendencia en el futuro. Se dice que el futuro del mercado bursátil de Estados Unidos se divide en dos caminos. Primero, depende del desempeño futuro del sector tecnológico, el más importante que determina el sentimiento del mercado. Segundo, depende de los resultados reales de las empresas. Bueno, y sobre el tercer factor, me gustaría explicarlo brevemente, pero es la inflación. Últimamente, la inflación no ha sido tan mencionada como antes. Por eso, debido a los aranceles de Trump, la razón por la que prestamos tanta atención a los aranceles de Trump fue precisamente por la inflación. En el artículo anterior, Park Lei-Eun-heng señaló un hecho muy importante. El 4 de abril se anunció el índice de precios al consumidor en Estados Unidos. El aumento fue menor de lo esperado. Lo crucial es que el índice de precios al consumidor fue favorable debido a efectos pasajeros. Resalto este punto. El año pasado, en abril de 2024, el aumento del índice de precios al consumidor fue muy alto, por lo que al comparar con ese dato tan alto, el índice de este abril parece haber bajado mucho en comparación con el año anterior. Estoy señalando este punto. Debido al efecto base, a partir de mayo, al comparar con los altos valores del año pasado, se produce un efecto temporal. Por lo tanto, si la inflación mensual baja, la tasa de aumento anual puede volver a subir. Lo que esto significa es que hasta ahora la inflación ha seguido bajando, pero a partir de mayo la inflación podría volver a subir. Si eso sucede, dependiendo de la interpretación, en el mercado podrían decir que la inflación se está acelerando de nuevo, así que hay una alta probabilidad de que se interprete de esa manera. Por lo tanto, es necesario recordar al menos una materia prima clave. Por lo tanto, en este mercado, nuestros inversionistas deben reconocer y aceptar los riesgos potenciales del mercado. Incluso con un acuerdo, debemos estar preparados. El acuerdo puede impactar inmediatamente la inflación y, a corto plazo, la economía probablemente se recuperará aún más. Por eso, debemos considerar estas posibilidades. Es importante recordar que no debemos subestimar el mercado de valores de materias primas. En mayo, comprobamos el regreso de muchas personas al mercado. Ahora, hablemos de los aspectos relevantes. Cada inversionista debe mantener el efectivo que ha reservado para emergencias. Ahora mismo hay muchos riesgos de inversión. Como mencioné, hace 2 meses, a inicios de abril, el mercado bursátil de Estados Unidos aumentó velozmente. Bong Riosin dijo que vendría. Por eso, ahora que la incertidumbre se ha disipado, aunque los precios pueden subir aún más, también existe la posibilidad de que bajen. Por lo tanto, es bueno ir en esta dirección, pero también es bueno ir en la otra. Personalmente, creo que la situación actual de la cartera es la más importante. La siguiente noticia preparada trata sobre la estrategia y el contenido relacionado con Bitcoin. La semana pasada, el rendimiento de Bitcoin no fue tan bueno como el de las acciones, pero solo en el mes de mayo subió alrededor del 10%. A continuación, vamos a leer juntos una noticia relacionada con Bitcoin y la estrategia que se está aplicando actualmente a Bitcoin. ¿Sabías que el valor total de mercado de la estrategia supera los $80,000 millones gracias a la acumulación de Bitcoin? La industria bursátil tradicional ya es como jugar un juego antiguo. Las empresas de medios también están siendo afectadas en varias industrias. La estrategia ha subido muchísimo de precio, por eso ahora hay muchas empresas que la siguen, así que si lo ves de esta manera, lo entenderás. La semana pasada, Tim Cook anunció que Apple planea comprar Bitcoin por $2.5 mil millones y GameStop dijo que planea asignar $500 millones a Bitcoin. Hampion, Tether y SoftBank Strike han anunciado conjuntamente que la empresa de almacenamiento de Bitcoin llamada 21 planea emitir más de 42,000 Bitcoins en el futuro como parte de su estrategia de crecimiento.
Esto la posiciona como la tercera empresa pública con más Bitcoin a nivel global. Actualmente, varias empresas financieras están incluyendo Bitcoin en sus reportes financieros. Antes, si no era efectivo, invertían en acciones, pero ahora lo guardan en Bitcoin. Así puedes verlo. Pero actualmente el mercado está en una etapa en la que ninguna de estas empresas puede sobrevivir sin la llamada segunda ola de microestrategia. 이 현상은 뭐냐면 비트코인을 매입한다는 소식이 들리면 그 기업의 주가가 다 뛰는 겁니다. Por ejemplo, después del anuncio, el precio de las acciones de Trimfur Media cayó más del 20% y las de GameStop también bajaron alrededor del 17%. Por otro lado, Strategy posee solo $60,000 millones en activos de Bitcoin y después de finales de 2022 el precio de sus acciones subió más de 26 veces. Genial, sí, he escuchado esa canción varias veces. ¡Wow! El mercado quería que compraran más Bitcoin. Esto puede ser un poco extraño. Michael Saylor, el presidente de estrategia de MicroStrategy, habló en la conferencia de Bitcoin 2025. Michael Saylor es un maximalista absoluto de Bitcoin. Siempre desea que el precio aumente. Así es como funciona, volverá a subir. A largo plazo, la adopción de Bitcoin por parte de las instituciones financieras indica claramente su creciente popularidad. Cada vez más empresas están haciendo esto. Michael Saylor elogió la acción de Tim Cook y la calificó como un movimiento valiente y visionario. Dijo que este anuncio está teniendo un impacto global y que representa una revolución en la industria financiera. Al participar en esta conferencia pude escuchar que Hong Kong está preparando el establecimiento de una empresa de gestión de activos de Bitcoin. Y también escuché que hay proyectos en curso en Corea. También hay proyectos en marcha en Abu Dhabi, Medio Oriente y el Reino Unido, relacionados con la gestión financiera de Bitcoin. Actualmente, el interés por el Bitcoin está creciendo de manera explosiva. Empresas e instituciones a nivel global han empezado a invertir en Bitcoin. Por lo tanto, la oferta aumentará drásticamente y así podremos tener expectativas. En el pasado, este principio que se oponía a la corriente financiera principal ahora está siendo redefinido académicamente como la base del apoyo global. Ambos estamos invirtiendo para acumular Bitcoin de esta manera. Aunque solo el gobierno de Nayib Bukele lo ha implementado oficialmente, la acumulación de Bitcoin por parte de las empresas ya es una creencia dominante en muchos países. Por eso, la Comisión de Valores y Bolsa no aprobaba a las empresas que acumulaban Bitcoin. Sin embargo, desde que Donald Trump asumió la presidencia, la situación cambió drásticamente. En marzo pasado, el presidente Donald Trump anunció claramente que instalaría un sistema de pago de Bitcoin a nivel nacional en Estados Unidos y ordenó a las agencias federales que permitieran la adquisición y almacenamiento de Bitcoin como reserva de valor. Se espera que esta reserva sirva como un fondo estratégico y civil, respaldado por Bitcoin verificado, para estabilizar los activos en el futuro. Así lo explicó David Seok, experto en seguridad y protección de datos con inteligencia artificial. También mencionó que el gobierno está considerando la posibilidad de asegurar Bitcoin adicional como una forma de fondo estratégico en caso de que no se pueda mantener el presupuesto de manera estable. Además, la nueva orden administrativa establece explícitamente que el gobierno no puede vender arbitrariamente los bitcoins que posee. De esa manera se puede evitar en cierta medida que el precio del bitcoin baje demasiado. El presidente J.D. Vance anunció la semana pasada que, por ahora, no se implementará la conexión directa de la comunidad de Bitcoin para la conversión a moneda fiduciaria, ni se permitirá la apertura de información sobre transacciones no reveladas. Además de esto, el vicepresidente No Dongbu también propuso que el fondo de pensiones invierta en Bitcoin. Entonces ahora podemos ver que hay cada vez más instituciones que apoyan el Bitcoin. Si lo ves de esta manera, así es como está sucediendo. Bueno, sin embargo, en algunas partes de la industria todavía hay sectores que se resisten a aceptar el Bitcoin. El año pasado, las demandas de Michael Saylor fueron en parte para utilizar los fondos de la empresa y seguir la tendencia global, y eso fue lo que impulsó su propuesta. Esto también fue rechazado por la mayoría de los accionistas. Si los accionistas de Microsoft hubieran aprobado el uso de Bitcoin, probablemente muchas otras empresas también habrían seguido ese camino. Sin embargo, aunque fue rechazado, Microsoft no tiene actualmente Bitcoin en su balance general. Sin embargo, aún podemos esperar con entusiasmo que varias grandes empresas adopten activos similares. Michael Saylor,
Michael Saylor explicó que las expectativas del mercado sobre el precio de las acciones de Twitter y GameStop están más relacionadas con la oferta y demanda de capital que con el valor real de Bitcoin. Esto significa que al final las empresas necesitan financiamiento para poder comprar Bitcoin. En otras palabras, una de las dos opciones es emitir deuda o emitir nuevas acciones, pero en cualquier caso, ese tipo de noticias generalmente no son positivas para el mercado. Cuando GameStop anunció por primera vez que estaba considerando adoptar Bitcoin, el precio de sus acciones subió un 50% y el volumen de transacciones aumentó 10 veces. Posteriormente, la compañía realizó una conversión de bonos por dólar 1.5 mil millones, siendo una forma muy exitosa de recaudar capital. Así se valoró. Tim Pool también anunció un plan para comprar Bitcoin con los fondos recaudados a través de la emisión de bonos convertibles a gran escala. Este tipo de recaudación de fondos a corto plazo puede aumentar temporalmente el valor de las acciones. Si se emiten nuevas acciones, el precio podría bajar temporalmente, pero a largo plazo no necesariamente. Los inversionistas ven esto como una oportunidad, porque al invertir en Bitcoin de esta manera, el valor de la empresa puede aumentar a largo plazo, considerándolo una estrategia a futuro. Estratégicamente no hay límite para comprar Bitcoin. Nuestra empresa ya posee una gran cantidad de Bitcoin de manera estable y planea seguir comprando en el futuro. Esperamos que el precio de Bitcoin siga subiendo. Por lo tanto, si el precio de Bitcoin sigue subiendo, será más difícil comprarlo. Por eso, Saylor dijo que realizarán compras de manera más eficiente y estratégica. Michael Saylor es: cuantos más actores y más entidades participen en este ecosistema, el protocolo de Bitcoin se diversifica y se distribuye aún más. Es difícil de romper y resistente porque está descentralizado. Esto significa que el ecosistema de Bitcoin se fortalece. Así, los pequeños inversionistas que antes no podían invertir en activos tradicionales, ahora pueden confiar en la red de Bitcoin y acceder a todos los activos. Lo dejaré hasta aquí. En esta ocasión responderé con mis propios pensamientos. Como mencioné antes, lo he estado repitiendo constantemente. Personalmente invierto en acciones relacionadas con Bitcoin como acciones de estrategia de Bitcoin, por una sola razón. No sé mucho sobre Bitcoin, pero hay una cosa que sí sé con certeza. ¿Sabes que el precio de todos los productos y servicios en el mundo está determinado por la ley de la oferta y la demanda? Este hecho es una verdad fundamental. Bueno, en este contexto hay muchas instituciones y empresas que están invirtiendo en Bitcoin. Por lo tanto, este tipo de tendencia puede hacer que el precio de Bitcoin se estabilice, ya que la oferta y la demanda se equilibran según el aumento de la demanda y el suministro. Esto es lo que espero que pase. Cuando los inversionistas institucionales inviertan a gran escala, se puede atraer más capital al estimular el interés de otros sectores o inversionistas individuales, aumentando significativamente el potencial de crecimiento. Desde la perspectiva de los inversionistas institucionales, la volatilidad de precios en el mercado de criptomonedas es un factor a considerar. Entonces, en el futuro también veremos subidas repentinas y caídas bruscas en el precio del Bitcoin. Por lo tanto, debido a cambios estructurales en el mercado y una combinación de factores macroeconómicos y de demanda, es probable que sigamos viendo subidas y bajadas repetidas. Pensar así es razonable. Pero, ¿cuál es la historia a largo plazo del Bitcoin? Debido a su escasez y suministro limitado, si más instituciones y empresas invierten a largo plazo, es probable que el valor de Bitcoin continúe aumentando de forma sostenida. En resumen, debemos simplificarlo. El precio de Bitcoin, al final de cuentas, sube porque la demanda aumenta y la oferta disminuye. No hay otra razón para que el precio suba o baje. Así de simple es la lógica. El contenido preparado para hoy es sobre el mercado de valores estadounidense de hoy. Revisemos brevemente el rendimiento de Won Jeo Kim de Sunmul Jisoo. El S&P 500 baja un 0.58% y el Nasdaq cae un 0.69%. Por eso, el ambiente en el primer día de negociación de junio no es muy bueno. Por eso, vamos a empezar con una parte ligera y luego veremos el panorama general. En este video, el experto en mercados Wolga y yo, Tong Ni, vamos a revisar directamente cómo está la situación actual del mercado estadounidense. Aquí concluye la transmisión de hoy. Revisamos las noticias del mercado estadounidense de este 1 de junio en Juseo SEO. Gracias. Mañana también me esforzaré en brindarles contenido útil y confiable, sin depender de la inteligencia artificial para el beneficio de muchos de ustedes. Nos vemos pronto. Continuaremos luchando juntos hasta que todos podamos invertir exitosamente en acciones estadounidenses. Les deseo un feliz día. Gracias.
Hoy estamos con Tony, el editor de Goldman's Advisor. Tony, ¿cree que los inversionistas deberían ser agresivos o cautelosos en este entorno actual? ¿O cree que en este punto el tema de los aranceles ya está descontado y que no veremos grandes cambios en el mercado debido a ellos? Ambas posibilidades existen. A corto plazo, la incertidumbre arancelaria sigue siendo un obstáculo para el mercado. Ahora el Ministerio de Justicia ha comenzado a emitir juicios sobre qué medidas son posibles y también está redactando respuestas para los interesados. Sin embargo, creo que los funcionarios están tratando de encontrar una manera realista de resolver el problema a través de los aranceles. Si lo vemos desde una perspectiva de varios meses adelante, creo que esto se resolverá de manera positiva. Dado que otros países también están observando de cerca las condiciones que pueden aceptar y la postura de la Casa Blanca, esto significa que nos estamos acercando a un acuerdo final. Por eso creo que esto es simplemente una corrección temporal en el mercado de valores y también entiendo que el mercado está reaccionando de manera sensible. Sin embargo, desde mi punto de vista, si vemos el riesgo actual de las acciones, la perspectiva es mejor ahora que en febrero de 2025, cuando el S&P registró su máximo histórico. Me gustaría saber su opinión sobre la situación actual del mercado. Tras el anuncio de resultados, la industria de semiconductores, que había estado en rápido ascenso, ahora se ajusta a un nivel más realista. ¿Cree que este es un punto para volver a entrar en ese tipo de sectores o debería uno seguir observando la tendencia del rally hasta ahora y esperar un poco más? Creo que el mercado está terminando con la incertidumbre relacionada con los resultados y los temas relacionados, y que veremos un rally de recuperación bastante fuerte y cíclico hacia fin de año. Por eso espero que sectores como industriales, financieros y especialmente tecnológicos, así como otros sectores que han estado rezagados recientemente, lideren el rally. Considero que las acciones de pequeña capitalización también serán parte de esta tendencia. Hasta ahora, por la incertidumbre económica, las acciones de pequeña capitalización han tenido un desempeño inferior, pero si la confianza se recupera, podrían repuntar considerablemente. Y si miramos hacia 2026, en ese momento, la normalización de las tasas de interés podría estar más avanzada que ahora, por lo que esto podría ser un viento de cola positivo para los activos de riesgo. Varias opiniones están mezcladas en este momento. Todos saben que la mayoría de los analistas de materias primas están consultando informes de Goldman Sachs y JP Morgan, pero cada uno tiene su propia interpretación. Hoy en Asia también surgen diversos comentarios. Barclays dice que no está seguro de que esta situación sea el comienzo de una tendencia de riesgo continua. Se trata de la entrada de la empresa, el manejo legal y el impacto que podría tener en el mercado de bonos corporativos cuando se recupere. Se dice que los aranceles a través de los ingresos aduaneros pueden influir en la dirección de la reforma fiscal y a su vez afectar nuevamente al mercado de bonos. Si los ingresos aduaneros solo aumentan temporalmente, es difícil que tengan un impacto duradero en la reforma fiscal de Washington o incluso en el mercado de valores. Estas interpretaciones también están surgiendo, lo que demuestra la complejidad de la situación. Aunque ha subido en las últimas semanas, los expertos del mercado de valores siguen siendo cautelosos sobre este repunte. Si observamos los datos reales de la cobertura de primas, la posición neta es alta, pero la posición bruta es baja, lo que indica que los fondos de cobertura están apostando en contra de este repunte. Aún hay mucho dinero esperando ser invertido. Los inversionistas buscan oportunidades para entrar al mercado cuando baje. La interpretación de Barclays es similar. Antes se oponían a tasas de interés elevadas, pero ahora, si las tasas caen, hasta los bancos líderes afirman que es señal de que la economía requiere otro estímulo. La economía es como una estructura que se sostiene tanto por la parte delantera como por la trasera. Aún si se resuelve el tema de los aranceles, no habrá un impacto positivo inmediato en el mercado bursátil. Si las empresas no logran adaptarse rápidamente a este entorno cambiante, los múltiplos tendrán que bajar aún más el próximo año. Gracias.